Bendiciones en y con Dios. Gracias por unirse a este culto familiar de oración. Comunidad Cristiana Casa Alabanza, siendo una asociación religiosa socialmente responsable y que practica los preceptos bíblicos, sobre todo el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, con respeto a la sana distancia, y el quédate en casa. Nuestros cultos dominicales familiares de adoración a Dios se realizan en tiempo y sin congregación presencial, hasta que se vuelva a la normalidad y sin riesgos. Informamos que otro tipo de actividades continúan provisionalmente suspendidas. Creemos que esta contingencia o crisis ha sido la gran oportunidad para buscar más a Dios, buscar su rostro y gracia con gran fe, unidad y esperanza en medio de este caos mundial. Amados y amadas, en esta hora, únete a nosotros, junto con tu familia a este culto, y recibe el amor fraternal que nos une en Dios, con la certeza de que nada detiene la obra de amor de Dios. Gocémonos en la presencia de Dios. Amén. Qué alegría y gozo es estar nuevamente reunidos en comunión como iglesia, para celebrar la grandeza de nuestro Dios, quien es digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor y toda alabanza. Y muy seguros de que todos los días su misericordia es para siempre, para nosotros, para quien le busca. Seamos bienvenidos y recibamos de esa paz, esa misericordia y victoria sobre toda potestad del mal por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos y damos gracias. Yo les invito a que me acompañen. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Es tiempo de abrir nuestro corazón y tener comunión con Él. Acompáñenme. Padre eterno, estamos reunidos en este tu santuario como iglesia, junto a nuestros hermanos desde su hogar, implorando que tu presencia en este culto, tu gracia y bondad nos alcance a todos, que la unción de tu Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas nos provoque vivir en tu verdad, justicia y amor. Recibe nuestra alabanza que honra y exalta la grandeza de salvación y victoria. Escucha y responde con tu poder nuestras oraciones que presentamos ante ti. Que la predicación de tu palabra nos guíe con firmeza en nuestra vida y prospera todo cuanto hagamos, pidiendo que perdones todo pecado y nos libres de toda maldad. Agradecidos por la bendición de tu respuesta, de darnos paz, fortaleza, auxilio, exaltación, salvación, provisión y más. Porque este es el día que hiciste y nos gozamos y alegramos en él. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, pues dice la palabra de Dios: oíd, príncipes y habitantes de toda la tierra, declararé y anunciaré los poderosos y maravillosos hechos de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 145 y vamos a darle lectura a los versículos del 9 al 13. Dice la palabra de Dios así: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén, amén y amén. Bien, pues vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios a través de este mensaje de salvación. Dice el Salmo 21: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Aleluya. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no se dormirá, Él guarda a Israel. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no se dormirá, Él guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Jehová es mi guardador, es mi sombra a mi mano derecha. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no se dormirá, Él guarda a Israel. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no se dormirá, Él guarda a Israel. Vamos a decirle los que esperan, los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Yo espero en Jesús, yo espero en Jesús, como las águilas, mis alas levantaré, como las águilas, mis alas levantaré. Caminaré y no me cansaré, correré, no me fatigaré, nuevas fuerzas tendré. Yo espero en Jesús, águilas, como las águilas, mis alas levantaré. Caminaré y no me cansaré, correré, no me fatigaré, nuevas fuerzas tendré. Yo espero en Jesús, nuevas fuerzas tendré. Yo espero en Jesús. Quiero compartirles un pasaje bíblico que me ha tocado el corazón. Está en Mateo 2, versículo 12, y dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otros caminos. Este pasaje es con respecto a la visita de los sabios del oriente
que vinieron a buscar al Mesías que había nacido. Ellos eran extranjeros, eran hombres seguramente persas. Ellos tenían en su nación la adoración a otro Dios. Es extraordinario llegar a pensar cómo ellos, siendo hombres sabios, dice la Biblia, conocieron del nacimiento de Jesucristo. ¿Será por ser muy inteligentes? Porque eran hombres de ciencia, eran hombres muy preparados. ¿Será porque eran muy rectos, muy especiales, sobresalían a los demás? No lo sabemos. En las enciclopedias bíblicas dicen que no se sabe el motivo por el cual ellos conocieron el hecho grandioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue avisado. Recordemos que los ángeles recibieron esta hermosa noticia, pero estos hombres sabios, dice la palabra, que por revelación supieron lo que debían de hacer. Esto a mí me entusiasma de gran manera, porque es muy posible que usted pueda estar viendo este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios y posiblemente nunca se ha puesto usted a pensar sobre quién es Dios. Pero el hecho de que esté conectado en estos momentos, a lo mejor no pertenece a ninguna iglesia o no tiene el convencimiento de la existencia de un Dios todopoderoso. Pero sé que el deseo de Dios es revelarse a los hombres. También sé que Él se muestra con amor. Y lo único que impide esa revelación, ese acercamiento de Dios al hombre, es el corazón del hombre. Dice la Biblia que por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios los echó, los separó de Él, los entregó a pensamientos indecorosos, a una pérdida de una vida, aún viviendo, pero viviendo mal y viviendo en pecado. Yo quiero decirle que Dios es poderoso, no está encasillado en ninguna iglesia ni en ninguna religión. Dios es más que eso. Así es que usted que me escucha, si usted tuviera todavía algunos pensamientos que le hacen estar en contra de sí mismo, diciendo, no, es que yo no sé nada de Dios, es que no me interesa, es que yo no voy a las iglesias, no me gusta cómo piensan los cristianos, en fin, tantas y tantas razones que nos pueden separar del verdadero conocimiento de Dios. Yo solamente le quiero invitar en esta hermosa mañana, déjese llevar por ese toque de Dios y pídale, quiero conocerte, Dios. Él se va a revelar a usted. Muchas veces dicen es que se acercan a Dios porque lo necesitan, porque tienen problemas, porque hay enfermedades. Sí, nos acercamos a Dios también en nuestras necesidades y Él siempre nos ha bendecido. Pero Él es poderoso para revelarse a usted en este día. Dios nos siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias y tener esta segunda lectura bíblica en Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén y amén.
Vamos a prepararnos para escuchar este hermoso mensaje de nuestro Dios para usted. Alabado sea el Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos nuevamente meditar en las Escrituras, adentrarnos en la palabra del Señor. Te voy a invitar ahí en donde estás que abras tu escritura, el Evangelio de Marcos en el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 14 y versículo 15. Está titulado Jesús principia su ministerio. Marcos 1, versículo 14, versículo 15. El mensaje está titulado El reino de Dios. Lo voy a leer ahí como está, síguelo con tu vista, con reverencia, es la palabra del Señor. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora, enséñanos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, las Santas Escrituras. El evangelio del reino, el reino de Dios, al arrepentir, el creer en el evangelio. Palabras con las cuales Jesús inició su ministerio. Hoy, háblanos a nuestros corazones. Queremos conocerte y queremos, Señor, verdaderamente estar en el reino de Dios. Gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El principio del ministerio de Jesús es narrado por los evangelios de diferente manera. Mateo habla del llamamiento a los discípulos. Lucas habla de otra manera, habla acerca de Jesús estando en la sinagoga, tomó el rollo del libro y lo leyó y dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y así cada quien. Juan habla acerca de aquel milagro en aquellas bodas de Caná, donde Jesús dice: todavía no he iniciado mi ministerio, o mi tiempo no ha llegado. Pero Marcos nos da un panorama de cómo Jesús inició el ministerio, su ministerio. La Biblia nos refiere aquí en palabras de él, que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino, dice, a Galilea, y dice, predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, o el reino de Dios, es un tema muy importante que nosotros debemos de entender y comprender. El reino de Dios, conocido también como la vida en Dios, tiene un significado muy especial. En aquellos tiempos, nosotros debemos entender y comprender que existían todos aquellos grupos que habían surgido, como los fariseos, los saduceos, todos aquellos judíos tradicionalistas que eran celosos de lo que la ley decía. En aquellos tiempos había muchos que decían, por ejemplo, lo de la circuncisión y de la incircuncisión, de tal manera que hubo inclusive disputas entre los discípulos, entre los apóstoles, como lo dice y lo refiere el libro de los Hechos en el capítulo 15, en el versículo 1, que si no se circuncidaban conforme a los ritos y a la ley de Moisés, y no guardaban la ley, no podían ser salvos. Es decir, consideraban que permanecer y estar bajo la ley y estar bajo los rudimentos de lo que establecían era estar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en eso. Hubo oposiciones de tal manera que el apóstol Pablo en el capítulo 14, en el versículo 17 del libro de los Romanos,
establece y dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios no consiste en cualquier otra cosa. No consiste en ser ortodoxos, no consiste en asistir solamente a una iglesia, no consiste en solamente decir yo leo la Escritura, etcétera, etcétera. El reino de Dios consiste verdaderamente en los hechos de cada uno de nosotros. En eso consiste el reino de Dios. No hay ninguna forma ni religiosa ni ritualista en la cual nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Las cosas que verdaderamente nos llevan a una verdadera relación con Dios son las cosas internas que suceden dentro de nosotros. Y esas cosas internas que suceden de nosotros hacen que veas o surjan o den como resultado las cosas externas que demuestran que verdaderamente nosotros estamos en el reino de Dios. La naturaleza de la religión a veces está tan lejos de las formas en las cuales se hacen las cosas. A veces algunos dicen, si tú no haces esto, tú no puedes hacer esto otro. Por ejemplo, si tú no eres bautizado, tú no puedes tomar la comunión. Si tú estás divorciado, no puedes tomar la comunión, etcétera, etcétera. Son cosas externas, sí, pero son basadas en ritualismos y en doctrinas humanas y no en cosas espirituales como nos habla la Escritura. La Biblia nos habla que puede haber muchas cosas, muchas personas que pueden pensar que hacen lo bueno, pero en realidad hacen lo malo. Y nosotros sabemos, todos sabemos, que existen personas buenas. Nosotros podríamos decir de muchos que son muy excelentes personas y buenas personas. Podemos nosotros decir que solo les falta, lo único que les falta es ser cristianos, porque visten al pobre, dan de comer al hambriento, ayudan. Y nosotros vemos y decimos qué buenas gentes son. Pero lo único que les falta es que sean hijos de Dios. Y como no son hijos de Dios, no están en el reino de Dios. Aunque saben hacer lo bueno, pero sin embargo no están dentro del reino de Dios. Todas las personas pueden actuar por amor, pueden sentir compasión, pueden sentir misericordia, pero algunas lo hacen para ser exaltados y alabados. Algunas personas dan y ofrecen para ser vistos por los hombres, como dice la Escritura. Y eso no significa estar en el reino de Dios. La verdadera religión y la verdadera relación que nos lleva a permanecer en el reino de Dios es lo que nosotros hacemos primeramente para con Dios. La razón fundamental de la justicia, la paz y el gozo que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 14:17 está basada en lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión vinieron y le preguntaron, ¿qué puedo hacer para permanecer en el reino de Dios? Y Jesús le dijo a aquel joven, amarás a tu prójimo, le dio toda la ley, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Aquel jovencito le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, desde mi niñez. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Escritura que aquel joven se fue entristecido. ¿Por qué? Porque verdaderamente no amaba a Dios. Jesús, en otra ocasión que le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma
Y el segundo mandamiento no es menor que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice, se reúne o se manifiesta toda la ley. Así que el fundamento de la verdadera religión está ahí. La verdadera relación está ahí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, verdaderamente podemos entonces tener justicia, tener paz y tener gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es una cosa muy interesante y no todos están en el reino de Dios. Jesús dice que inició desde Galilea predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra en aquellos tiempos de Jesús era el cumplimiento de la profecía que había establecido: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar las tinieblas de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio empieza hablando de esto. Y hoy se sigue acercando para todos aquellos que no le conocen. Muchos creen que le conocen, pero hoy veremos que verdaderamente muchos no se han arrepentido, porque Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio del reino. Creed en el Evangelio del reino. Para creer en el Evangelio, primeramente tenemos que amar al Señor. Amaremos al Señor y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Romanos nos habla de eso. Para cumplir toda justicia interior, nosotros debemos de tener misericordia y humildad. Y debemos de conocer al Señor desde nuestro interior. ¿Qué es esto entonces de la justicia? ¿Qué es esto del amor, de la paz y el gozo en el Espíritu? Nosotros debemos entender que para poder ejercer la paz, la justicia, no lo vamos a poder hacer si nosotros no tenemos amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces actuaremos en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia. Recuerdo a mi sobrina Sara cuando trabajaba en la Ciudad de México. Cuando la directora superiora que tenía les dijo que iba a ser movida de su cargo, y le dijo a mi sobrina: tú te vas a quedar en mi lugar. Tú vas a tener ahora la dirección, este cargo. Mi sobrina inmediatamente habló y dijo: no me corresponde. Creo que, hablando de una compañera, dijo: creo que ella tiene los méritos suficientes y necesarios para el puesto. Y no es que yo no los tenga, sino que ella tiene más tiempo para empezar. Y segundo, ha hecho lo necesario y lo suficiente para estar más adelante que yo y tener el cargo. Cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vemos la justicia de Dios, o se da como un resultado de eso. Y actuamos y hacemos las cosas conforme a la justicia y no conforme a nuestras intenciones y a nuestros beneficios. La justicia empieza a florecer en nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener esa justicia, dentro de nuestro interior hay paz. La paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. La paz que no es una manera solamente mediática
de tener tranquilidad, sino es la paz que ha venido a dar nuestro Señor Jesucristo, una paz que nosotros no entendemos y no comprendemos, dice la Escritura. Una paz que el mundo no nos da, una paz que solamente la da el Señor a través de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en medio de situaciones difíciles y en medio de problemas y dificultades, esa paz gobierna nuestros corazones. Esa paz nos hace estar felices y tranquilos. Esa paz que desvanece el miedo, desvanece todo temor, que produce una tormenta, desvanece todo el temor hacia la ira de Dios o el temor de ir a un infierno, desvanece el temor de la muerte, uno de los más grandes temores que puede tener el ser humano, la muerte. Es ahí donde se manifiesta en esa paz que nuestro Señor Jesucristo da a cada uno de los que verdaderamente le aman con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Estoy yendo un poco rápido porque quiero ir al punto central, cuando Jesús dice arrepentíos y creed. Pero esta paz que gobierna nuestros corazones, esta paz que viene a nosotros, viene a producir tranquilidad en nuestra alma, y esa tranquilidad hace que sobre nosotros venga el gozo del Espíritu Santo. Un gozo que obra en nuestro corazón por el derramamiento dentro de nosotros de algo hermoso que Jesús dijo: ustedes tienen el Espíritu de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron cuándo vendría el Consolador, dice: el Espíritu está dentro de vosotros. Ese Espíritu imparte en nosotros un regocijo, produce en nosotros un espíritu de humildad. Y dentro de nosotros empieza a haber una alegría por estar reconciliados con Dios. Una alegría que nos habla y nos dice: bienaventurado aquel cuyo corazón ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese gozo que empieza a venir en nosotros por entender lo que ha sido perdonado dentro de nosotros. Ese gozo que produce en nosotros un gozo inefable, una alegría inefable, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el versículo 8 del capítulo 1. Ese gozo que viene a producir en nosotros una inmensa felicidad por el reino de Dios, por caminar en sus caminos. Por eso nosotros podemos entender lo que es el reino de Dios, lo que es el evangelio del reino. Podemos decir que el reino de Dios es el fruto inmediato al reinado de Dios en nuestra alma. El reino de los cielos, podemos decir que es como si se abriera el reino de los cielos o el cielo a nuestra alma o en nuestra alma. Porque dice la Escritura que los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, a quien has enviado, según el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3. Pero Jesús dijo en el versículo 15 de Marcos, capítulo 1, el tiempo se ha cumplido y el reino del Evangelio de Dios se ha acercado. Hoy se ha acercado. Y la primera parte que predicaba Jesús dice: arrepentíos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse en el original, desde el hebreo y el griego, los dos traducen a cambiar de dirección,
a cambiar el rumbo, a no hacer lo mismo. El arrepentirse es dejar de hacer lo que se hacía. Pero una de las razones principales por lo que no hay mucho arrepentimiento es porque desde el principio no se despierta en nuestros ojos el querer ver en nuestro interior y el examinarnos en nuestro interior. Para entender nosotros que debemos arrepentirnos, primeramente tenemos que examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si verdaderamente somos personas dignas o somos personas indignas. Juan el Bautista decía ser dignos frutos de arrepentimiento, oh generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Jesús dijo, arrepentíos. Hay características de los seres humanos cuando no conocen a Dios. Así estábamos en el pasado. Pero una persona que no conoce a Dios es una persona que no comprende que está corrompido en todo su poder, en toda la facultad de su alma. Es una persona completamente y enteramente corrupta por estar en los fundamentos o tener fundamentos totalmente torcidos. En todo momento trata de salir de sus problemas a través de la corrupción. Esas personas verdaderamente no comprenden y no están arrepentidas. Son personas que tienen los ojos de su entendimiento obscurecidos. No pueden discernir ni a Dios ni las cosas de Dios. A veces dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a veces llegan a decir que el Señor tiene errores. A veces llegan a decir que Dios ya es anticuado y que la sociedad va cambiando y que Dios tiene que cambiar. La Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y Dios no cambia. Así que los ojos de su entendimiento están oscurecidos y no comprenden ni disciernen las cosas de Dios. Las nubes de la ignorancia y del error descansan sobre él y le cubren con las sombras de la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No saben nada como se debe de saber en cuanto a lo que Dios dice. No saben nada ni sobre el mundo y no saben nada ni sobre sí mismos. Tienen su voluntad, pero no tienen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no persevera en ellos. Su voluntad, por lo tanto, está completamente torcida, opuesta a todo lo bueno, a todo lo que Dios ama y dispuesta a todo mal, a toda abominación que Dios detesta. No consultan si a Dios le agrada o no le agrada lo que hacen. Todo para ellos es bueno. Dios dice esto no te lo permito. En el libro de Deuteronomio y de Levítico, Dios dice, mira, vas a entrar a ciudades a las cuales hacen abominaciones, lo cual a ti no te lo permito. Y hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. Pero no tener la voluntad de Dios en cuenta es estar en una mente torcida y depravada y que se opone a lo bueno y a todo lo que Dios ama. Una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, tiene sus afectos separados de Dios y desparramados por todo el mundo entero. Dice la palabra que nosotros no pongamos la mirada en las cosas terrenales sino en las cosas celestiales, donde está
lo más hermoso y precioso para nosotros. Pero el mundo no mira a las cosas celestiales. El que no conoce a Dios mira la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque están los afectos separados de Dios. Todas sus pasiones, todos sus deseos, todos sus odios, todos sus gozos y todas sus tristezas, todas sus esperanzas y todos sus temores están fuera de foco. Son exagerados en extremo, colocados en objetos indignos. No hay nada bueno, no hay nada sano, no hay nada digno. El profeta Isaías en el capítulo 1, en el versículo 6, lo dice claramente. Desde la cabeza hasta los pies, nada hay sano. Isaías, capítulo 1, versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es el hombre que no conoce a Dios. Tal es la corrupción en el interior de su corazón. Esa es la naturaleza que hay en él. Y desde esa naturaleza que hay en ese corazón, ¿qué es lo que pueden hacer de una naturaleza donde hay ramas podridas? ¿Qué frutos pueden salir de esas ramas podridas? No nace más que pura incredulidad. No nace más que el deseo de estar siempre separado del Dios viviente. No lo sabe, no lo entiende, no comprende por qué rechaza a Dios. Pero la realidad es que es porque hay raíces malas, raíces podridas. Mira lo que dice el Salmo, versículo 10, capítulo 10. En el versículo, desde el 13, en los labios del prudente dice si haya sabiduría, pero dice, mas la boca del necio es calamidad cercana. Perdón, lo voy a leer correctamente, los crucé. Dice, en los labios del prudente si haya sabiduría, mas la vara, dice, es para las espaldas del falto de cordura. Y luego dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Por qué? Porque desde su interior nace la incredulidad. Y esa incredulidad la podemos ver en un pasaje muy especial. El libro de Job, en el capítulo 30, déjenme ver, 31. Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría arriba, y qué heredad del Omnipotente, dice, desde las alturas.
No hay quebrantamiento, dice, para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduviere con mentira y si mi pie se apresurare a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuviese acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros me encorven, porque es maldad e iniquidad que hace castigar los jueces. Job aquí expresa una manera de ver y de examinarse, de darse cuenta si estaba en un camino correcto o estaba haciendo lo malo. Muchas veces la gente no quiere entender y comprender esto. Muchas veces la gente no quiere acercarse a Dios. Quiero decirte en esta hora que necesitamos nosotros entender esto. De esas raíces podridas que te decía hace rato, ¿qué es lo que nace? Nace la independencia, pretendiendo ser separados de Dios o hasta a veces quieren ser igual a Dios. De estas raíces podridas nace un orgullo en todas las formas. Y se llega a decir, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 17, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, dice, tengo necesidad. El orgullo nace de esas raíces podridas. De esta corriente de maldad brotan las corrientes amargas de vanidad, el deseo de ser alabado, el deseo de la ambición, de la codicia, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo. De estas raíces podridas brota la ira, el odio, la malicia, la venganza, la envidia, los celos, las sospechas. De esto vienen los deseos malos, pecaminosos que se traspasan con muchos dolores. Si no se ponen remedio a tiempo, acabarán por hundir no solamente este cuerpo, sino el alma misma en la perdición eterna. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y una de esas cosas es examinarnos a nosotros mismos. Porque si no nos examinamos a nosotros mismos, frutos malos van a surgir de nosotros. Frutos malos como la contienda, el deseo constante de recibir alabanza, el deseo constante de recibir gloria y exaltación. Van a venir los deseos de la carne, como la glotonería, las borracheras, la lujuria, la sensualidad, la fornicación, la inmundicia, todo lo cual mancha en diversas formas nuestro cuerpo, el cual fue hecho para ser templo del Espíritu Santo. Y de la incredulidad que sale dentro de nosotros viene toda palabra y obra mala. Faltaría mucho tiempo para decir muchas cosas sobre esto. Pero no se reconocen nuestros pecados porque no nos hemos verdaderamente arrepentido. La paga del pecado, dice la Escritura, que es muerte. El libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4 dice que el que pecare, el alma que pecare, esa alma morirá. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, dice, de su mal camino. Nosotros debemos entonces de arrepentirnos. Jesús dijo, arrepentíos, arrepentíos. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos a veces hicimos. Yo en el pasado era una persona que hice cosas malas y si hoy estoy aquí, estoy porque la sangre de Cristo vino y me limpió de todos y cada uno de mis pecados y creo que Él borró todas mis iniquidades y las sepultó en el fondo del mar. Él puede hacer lo mismo contigo. Pero para que eso suceda, una de las cosas que Jesús dijo, creed, creed. Y creed
no es más que nosotros creamos que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente y necesario para ser nosotros perdonados y que el reino de Dios venga a nuestras vidas. A aquel jovencito en Marcos en el capítulo 12, versículo 34, el Señor Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos y creamos en ese sacrificio que Jesús hizo. Creed. ¿Cuántas veces vinieron a Jesús pidiéndole ayuda? Aquellos hombres que metieron a aquel enfermo paralítico por la azotea. Dice la Escritura que cuando Jesús los vio a aquel hombre y lo primero que le dijo no fue ser sano, sino le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús conocía la vida, sabía la vida de aquel hombre. No es que lo hubiera visto, sino que el Señor le reveló la vida de aquel hombre. Y él sabía que aquel hombre lo más que necesitaba, lo más importante, era el ser perdonado de todos sus pecados. Ten ánimo, le dijo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y creemos que hemos sido perdonados, entonces el reino de Dios viene a establecerse en nuestras vidas. Jesús vino a este mundo a eso. Vino a salvar los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y fuimos nosotros sanados, es decir, salvados. Esa fe que nosotros empezamos a tener hace que se cumpla en nosotros la reconciliación con el Señor. Cuando Cristo murió, dice la Escritura que estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres todos sus pecados, lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 19. No tomándole al mundo, dice, o a los hombres sus pecados. Si tú crees esto, quiero decirte que el reino de Dios está cerca. Hoy es necesario que nosotros nos arrepintamos, nos entreguemos con todo nuestro corazón a Él. Que hoy alabemos y glorifiquemos su nombre porque todavía es el tiempo. El tiempo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Es el tiempo del Evangelio, es el tiempo de Dios, es el tiempo que tú le creas. Es el tiempo de entregar nuestra vida nuevamente, comprometernos con Él. Si nosotros le hemos creído, entonces vamos a ser amados, aceptados, recibidos y oiremos lo que dice la Escritura: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él ha venido en esta hora nuevamente a manifestarse a nuestras vidas. Él inició su ministerio de esta manera diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio del reino de Dios. Hoy estamos siendo llamados y hoy estamos siendo convocados a arrepentirnos, a creer en el Evangelio. Si tú no has entregado tu vida al Señor y si tú crees estar bien, yo te invito a que te examines en tu interior y a que veas verdaderamente lo que hay dentro de ti. Si la raíz es santa, los frutos serán santos. Pero si la raíz está podrida, no nacerá más que dentro de nosotros incredulidad y frutos malos delante de Dios. La ira del Señor puede venir sobre nosotros. Yo te invito en esta hora a que si crees
que Jesucristo es el Señor y Él se levantó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Que si lo confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. En esta hora, creámosle a Él. Yo te invito a hacer una oración, no solo a ti, sino a toda la iglesia. Yo invito en esta hora a que renovemos nuestros votos y a que le digamos, sí Señor, creo en ti. Creo que el Evangelio del Reino no consiste solamente en creer, en asistir, en leer solamente y seguir en una vida llena de errores y pecados. En esta hora dile al Señor, perdóname, perdóname. Pero si tú es la primera vez que haces esta oración, es necesario que le digas, ten misericordia de mí. Hacía lo que no entendía. Vivía mi vida sin tenerte en cuenta. Pero hoy que te has hablado a mi corazón y que me has mostrado una vida sin conocerte lo que es, yo te pido que perdones todos mis caminos, todos mis pensamientos, todas mis obras, y que en este día borres todo aquello que no te agrada en mí. Me limpies de todo pecado y a través de tu Espíritu, Señor, me convenzas de todo mal. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero entregarte mi vida y venga, Señor, a hacer algo nuevo en mí, una nueva criatura, una nueva imagen. Que aquel hombre que era yo, aquella mujer que era yo, en esta hora dejen de ser y venga a renacer en mí un nuevo hombre o una nueva mujer, según el caso. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia y escribe mi nombre en el libro de la vida. En ese libro de las nuevas personas que ahora están en tu reino. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque te abro la puerta de mi corazón y sé que vienes a mí. Amada iglesia, oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho y porque sigues hablando, porque quieres lo mejor, lo más importante, la salvación de nuestra alma. Que no se pierda en este mundo, en este tiempo tan difícil, Señor, donde tanta muerte, Señor, ha venido. En esta hora, en el nombre de Jesús, todo tu pueblo, Señor, esté tomado de tu mano, Señor, y te agrades y digas, eres mi pueblo y yo soy tu Dios. En esta hora, Señor, aquí estamos, renovando nuestro compromiso, nuestro pacto contigo y diciéndote, Señor, ten misericordia de nosotros. La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario venga a limpiar nuestras vidas, a darnos vestiduras blancas, en esta hora perdonando toda iniquidad en tu pueblo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. En esta hora, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias Dios. Estamos en tus preciosas manos. Estamos en tus preciosas manos. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Gracias Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Pues damos gracias a Dios por el mensaje. Ha sido un culto hermoso y pues los avisos, tomen en cuenta, el boletín se envía por medio de las redes. Ahí están las actividades que tenemos y que se están realizando. Continuaremos de esta misma manera, compartiendo el mensaje de Dios a través de esta vía, hasta que no tengamos esa seguridad de verde, pero completamente, que no haya ya algunas circunstancias de temores, miedos, desde el punto de vista humano. En Cristo sabemos que somos vencedores, pero también dice la Escritura que el avisado, el sabio, ve venir el mal y se esconde. Otra versión dice, huye. Tenemos que tener esa consecuencia en el Señor y prudencia. Luego entonces, tomen en cuenta esas circunstancias de los avisos. Por el otro lado,
pues vamos a ofrendar, diezmar, dar primicias según sea el caso. Llama la atención lo que Apocalipsis nos enseña en el capítulo 5, cuando nos presenta a aquel que es capaz de abrir abrir el libro y romper los sellos, que es Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, etc. Pero en ese cántico que se dan de la iglesia ya arrebatada y que está en el Señor junto con todas los huestes celestiales, dice la Escritura que dicen: digno eres de tomar el poder, las riquezas. Y insisto, las riquezas, no porque nos surja el dinero, sino porque el Señor, aún ya en aquella presencia gloriosa, dice: digno eres de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así dice. Y dice que porque con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación, etc. En el libro de Esdras siempre nos fundamentamos para hablar de esto. Dice así, Esdras 8:25, y les dije, habla Esdras, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Oremos. Dios, en esta hora, del fruto de la bendición que tú nos has dado, amorosamente, nosotros lo traemos y lo ofrecemos como parte del servicio a ti en obediencia. Presentamos voluntariamente nuestras ofrendas, diezmos, primicias o más, según sea el caso, dando con gratitud la gloria debida a tu nombre. Aceptamos con este acto de fe que te adoramos y engrandecemos tu amor por tu provisión. Gracias porque en obediencia te damos esa gloria. Gracias porque en esa fe tú engrandecerás como engrandeciste el trabajo de Pedro cuando fue a pescar. Pesca abundante, así será en nuestras manos. Lo multiplicarás en el alfolío administración de la iglesia, así como en las manos de aquellos dadores alegres. En el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, lo hacemos. Amén, amén, amén. Pues vamos a concluir nuestra reunión y vamos a hacer una oración y vamos a pedir por esas circunstancias que tienes, que requieres, que necesitas. Se ha hablado de la grandeza de amor de Dios y creemos que todavía Él sigue haciendo las cosas porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú que llenas toda la tierra, tú que dices que desde el amanecer hasta el anochecer, grande es tu nombre en toda la tierra, queremos que te manifiestes en esa gloria concediendo esos anhelos y peticiones del corazón. Que en el precioso amor y en el brazo y brazos tuyos nos tomes. De tal manera que seas tú el refugio, el escudo, pero también el galardón o la provisión. Como ese Dios que abre la mano y colma de beneficios todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque el enfermo en esta hora recibe esa sanidad. Porque respira del Espíritu Santo el soplo glorioso que provoca esa bendición. El dolor y la enfermedad sale en tu nombre y abres tu mano y derramas esa bendición para que la escasez y la pobreza no sea más, sino que sea la abundancia de tu gracia y misericordia. Y asimismo todo hogar que tenga algún conflicto,
Oramos que en el nombre de Jesús venga esa paz y esa comunión. Padre, bendice también a tu iglesia donde quiera que se encuentre y esté. Lo mismo en el África, Asia, Oceanía, Europa, América, aún allá desde donde nos ven en Centroamérica, Dios. Gracias los que nos ven aún en Europa. Tenemos esas circunstancias de saber. Te damos gracias por quien también nos ve aún en los Estados Unidos de la lengua hispana. Agradecemos tanto amor que nos tienes y nos dispensas. Y que esa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu sea con nosotros, familia e iglesia, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y nos bendiga. Hasta el próximo culto. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. No olvides seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y recuerda activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Nos vemos la próxima semana.